Hola a todos, jóvenes. Hola, ¿qué tal, Abraham? Pues yo soy el arquitecto Diego Flores. ¿Qué tal, Abraham? Yo soy el arquitecto José Manuel Pacheco y estamos contentos de que hayas venido aquí con nosotros a visitar una de nuestras obras. Muy agradecido porque acepten la invitación, como siempre. Arquitectos, platíquenos, por favor, ¿en dónde nos encontramos? Mira, nos encontramos en Lomas de Angelópolis, justamente en el clúster Nayarit. Es Lomas de Angelópolis 3. Y pues como puedes ver aquí, pues ya hay una variedad de casas un poquito importantes, ¿no? Sí, ya está construido casi en su mayoría el fraccionamiento. Sí, sí, ya se está llenando. Los árboles están creciendo, eso es algo que me gusta mucho, ¿verdad? Hay un árbol en cada lote prácticamente. Sí, y eso es nuevo, porque no estaba cuando nosotros construimos la casa, ese árbol todavía no estaba. Entonces, Esos los acaban de plantar. excelente, ¿eh? La administración, la asociación de colonos. ¿Qué dimensiones tiene el lote? Mira, este lote tiene dimensión de al frente 9.50 y para atrás se cierra a 7.50. Se cierra en los dos sentidos y de largo tenemos 19.5. Está complicado. ¿Cómo toman la decisión de cuál de los dos lados que ser su ángulo de 90 grados? El del lado del vecino, del lado derecho, porque esa casa ya estaba construida. Ya. Cuando nosotros empezamos a construir la casa, este lote estaba vacío y esta casa ya estaba construida. Entonces tomamos de referencia este muro para hacer nuestro ángulo de 90. Ok. Y entonces ya los ángulos un poco más agudos quedan del otro lado. Ya veremos cómo los resuelven. Exactamente. Correcto. El ángulo más cerrado pues es el de este muro lateral, porque es el que sí se va un poquito más sesgado. Ahora bien, nosotros quisimos enfatizar la entrada principal. No nos gusta el tema de entrar por la cochera, porque es un poco incómodo, ¿no? Entrar ahí por los coches. Por eso separamos lo que es la cochera y enfatizamos y jerarquizamos la entrada principal. ¿Cómo? Pues elevando la casa, haciendo esta escalinata, pero no tan amplia, porque ¿qué es lo que pasa cuando ponen muchos escalones? Pues se vuelve un poco tedioso entrar a tu propia casa, ¿no? Claro. Entonces, no son tantos escalones, pero si te fijas, lo jerarquizamos. Está bastante bien. ¿Y cuál es la orientación solar? Que el sol nos está pegando de costado ahorita. Es noroeste. Claro, se le va a tocar el oeste durante la tarde y por eso también la celosía, ¿verdad? Sí, así es. Sí, en efecto. Digo, el tema de la celosía sí fue también por eso le quisimos dar esta vista y tenemos mucho tema de madera en la casa, tanto en el interior como el exterior, y ahorita se van a dar cuenta. No, obviamente aquí tenemos un tratado especial a la madera, porque como es exterior, Claro. pues para que no le afecte tanto. Claro, ¿qué tipo de madera utilizan? Mira, en esta celosía estamos ocupando roble, al igual que en la pérgola de arriba. Roble. Los dos roble por ser la madera dura y pues para exterior. Excelente. Me gusta mucho la separación de la cochera. Te genera esto, ¿verdad? Un espacio muy independiente y muy definido, Claro. contenido, con sombra. Claro, precisamente también por eso es el tema de esta pérgola que nos protege del sol y de la lluvia, ¿no? Entonces estamos aquí, vamos a ingresar a nuestra casa y estamos protegidos. Claro. ¿Cuánto vuela? Está bueno este volado. Sí, está algo pronunciado. Ese vuela 2 metros aproximadamente y justamente arriba está el área del vestidor de la recámara principal. Buenísimo, ¿no, hombre? Esto ya se agradece muchísimo, ¿verdad? Sí, Pensar sí. en darle este espacio de sombra a la persona, al visitante o al Exactamente. propietario, Claro. es muy considerable. Otro punto importante, Abraham, que hay que comentarlo es que la casa ya está habitada. La terminamos hace 4 años. Ok. Entonces, no es una casa nueva, porque vas a ver cierto desgaste, es importante mencionarlo, ¿no? Claro. No es una casa nueva. Tiene 4 años de uso, entonces vamos a ver cómo perduró en el tiempo. Creo que eso es importante verlo, ¿no? Claro que sí. ¿Qué materiales estamos viendo además? Mira, aquí en el piso, en la escalinata, tenemos mármol Santo Tomás y en este muro tenemos mármol negro Querétaro, que también lo vamos a ver replicado en la parte de adentro. Ok, excelente. Pues es muy agradable visitar las casas cuando ya están habitadas. Sí. Muchas veces las casas, pues inmuebles, no se entiende perfectamente cómo se viven. Claro. Pero aquí sí. Fíjate, está Exacto. importante este elemento. O sea, ¿es un fijo de madera o es un muro forrado? No, es un muro forrado. Ok, Nada más que te vamos a enseñar cómo se vería la puerta cerrada para que veas el tamaño. De hecho, precisamente la intención es esa, ¿no? Darle esta continuidad a la puerta
y que parezca que desde lejos, pues es un solo elemento, para que se pierda la puerta. Claro. La puerta está hecha a base de bastidor de acero y bueno, está forrada en madera. Pero tenemos este pivote que hace que pues, la puerta sea muy ligera al abrir. Excelente. La decisión de elevar la casa también tiene que ver con la topografía. Sí, viene Porque veo por que la calle va subiendo, ¿no? Exactamente, si te das cuenta, Abraham, nuestro terreno es el que más pendiente tiene Ajá. y teníamos aquí, el terreno natural estaba 1,5 metros por encima de la banqueta. Claro. Entonces, para no bajar también tanto, decidimos, ya tener este nivel de la casa, pero pues sí, te puedes dar cuenta del desnivel que tenemos tan importante. Sí, pero lo resuelven muy bien, ¿verdad? Estos escalones aquí, que es Exactamente. salirte del terreno. Exactamente. Muy bien. Claro. Ahora a ver si te fijas en este detalle de esta base que pusimos, que funciona pues, también como tipo jardinera, ¿no? Para poner una maceta principal para que le demos jerarquía. Lo que yo quería, Andrés, era que le diéramos jerarquía a la entrada, ¿no? Que llamara mucho la atención Excelente. al momento de que ingresas a tu vivienda. Ahorita vas a ver, este árbol, este olivo, también funciona como vista hacia el vestidor. Ok. Ahorita lo vamos a ver arriba. O sea, ahí me ven cambiándome. No, vas a ver que no, porque como sobresale, Ok. la recámara principal de acá, tienes privacidad. De acuerdo. Adelante, Abraham. Adelante, muchas gracias. Entonces, esta también es roble. No, este sí es nogal. Este es nogal. Ok. Es enchapado de nogal. Ah, muy bien. ¿Y las columnas? Ah, y estas columnas, Abraham, aquí teníamos un castillo que estructuralmente pues, no lo podíamos quitar, pero no nos complicamos y también dijimos, ¿cómo lo vamos a aprovechar? ¿No? En vez de ver cómo eliminarlo, mejor decimos cómo lo vamos a aprovechar. Entonces, estas 3 columnas que se hacen acá son falsas. Lo que nosotros hicimos es replicar estas columnas, forrarlas, para también hacer una separación y no entrar de golpe a la casa. Ok. De hecho, si te das cuenta, haces un recorrido para ya estar ahora sí como que en el área común. Exacto. Y te digo, no entras de golpe a la casa. Es un espacio muy amplio, ¿eh? Sí, toda la planta baja pues se dejó amplia, se dejó abierta, por eso mismo para iluminación y tema de mobiliario. Así que estamos hablando, perdón, que tenemos 5 metros Ajá. de sala, igual 5 metros de comedor. ¿No fue solicitud de una recámara en planta baja? No fue. Excelente. Es que ganas mucho espacio, ¿verdad? Cuando Sí. eliminas esa recámara. Exactamente, se gana mucho espacio. Tenemos también una cocina abierta de buen tamaño y bueno, los 2 metros de restricción de la parte de atrás. Y aparte tenemos aquí una alacena que le da servicio pues a la cocina abierta. Súper cómoda. ¿Qué dimensión tiene de largo? De largo tenemos aproximadamente 3,50 me parece por 3 metros. Por 3 Perfecto. metros. Sí, porque se ve de largo hasta más de 4, ¿eh? Puede ser que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Casi 5. Muy bien. Y la isla también se ve amplia. Como Sí. de más de un metro. Está muy Tiene- generosa, muy Tiene generosa. 1,25 por 2 metros. Ok. Caben 3 bancos. Caben los Perfecto. 3 bancos. Al principio la idea era la casa para 3 personas, al final ya fue creciendo, pero pues bueno, caben los 3 bancos sin ningún problema. Suele pasar. Muy Sí, bien. sí. Este granito es importado también. Ok. Es un granito Viscount White. Es importado, me parece que de la India. Está muy bonito. Saludos a la India, jóvenes. Entonces, en esa puerta es alacena. Esa puerta es alacena Ok. y digo, está un poquito llena de cosas, pero digo, se puede entrar. Sí, digo, perfecto, es nos padre vemos muy ver bien. cómo está el uso, ¿no? Claro, ¿no? Y las dimensiones, un poquito las repisas. Exacto. Caben muchas cosas. O sea, tendrá como 1,40 de ancho. Sí, y de hecho, este mismo módulo es el que se replica en los baños de arriba de los baños de las recámaras secundarias. Ok, muy bien. ¿Qué materiales estamos viendo en el piso, en este muro? Ya no sé si, que es mármol, Es ¿verdad? mármol. Es mármol, Es es el mármol. mismo mármol que Sí. tenemos en la parte de afuera. Es el mármol negro Querétaro. Nada más que aquí se ve un poquito diferente porque como está en interior, no se ha desgastado como el de afuera. Ok. Por eso se ve más negro, yo creo. Y el piso es de la marca Interceramic, son formatos grandes, rectificados. Y quisimos dar ese contraste entre blanco y negro. Por eso también la barra de la isla, o más bien el material de la isla, es combinado entre negro y blanco, pues para dar esa combinación, ¿no?
De acuerdo, sí, hay un matiz de colores. Por ejemplo, en el muro, ¿verdad? Hablemos un poco de ese detalle del muro de piedra del fondo. Sí, sí, sí. Ah, claro. De hecho, como es un fraccionamiento, pues ya sabes que tenemos restricciones, ¿no? Atrás es la restricción de 2 metros y adelante restricción de 1 metro. Entonces, básicamente es lo que mide la restricción. Y quisimos también, pues, darle un poco de decoración al jardín para no dejar nada más, pues, un muro, ¿no? Y plantas. Sino lo forramos con piedra, pero quisimos que la piedra fuera cuadrada, pues, para darle un poco de más diseño. Y para no ponerle arbotantes, porque a mí en lo personal no me gustan mucho cómo se ven las arbotantes, le hicimos un cajillo aquí con Duroc y ahí escondimos unas tiras LED. Ah, buenísimo. Digo, ahorita es de día. Me estaba preguntando qué era bien. Pensé que era un gotero, pero no, es para ocultar la tira LED. Exactamente. Buenísimo. ¿Qué tipo de instalaciones utilizan? ¿Cisterna? ¿Presurizador? ¿Dónde los tienen? Ah, Mira, claro. tenemos la cisterna en la cochera, Ajá. la tenemos en la cochera y ocupamos un hidroneumático. Si te das cuenta, Abraham, aquí en la cochera, donde se hace la especie de base, donde está la maceta, tenemos el cuarto de máquinas, un pequeño cuartito de máquinas que está oculto Ah, ok. y está ahí con esa puerta, ahí tenemos el hidroneumático. Se aprovecha muy bien el espacio. Exactamente. ¿De sí. qué capacidad es la cisterna que utilizan? 10,000 litros. 10,000 ya es de ley, ¿verdad? Prácticamente. Ya, mínimo. Mínimo, ¿verdad? Sí, ya. Sí, Sí, qué definitivo. Es importante que lo consideren, jóvenes, ¿verdad? Claro, Claro. Sí, importante. Ah, y ahora bien, también, bueno, este es nuestro vestíbulo principal, ¿no? Entonces, pues ya sabes, muy importante los remates visuales. ¿Qué tenemos? Acá de este lado vemos el muro en mármol y de este lado este ventanal amplio. Claro. Que igual como está elevada la casa, pues no vamos a ver tanto el tema de los coches. Sí vemos un poquito arriba, pero también se ve, pues digamos, el horizonte, ¿no? Que es lo que queríamos. Estos dos puntos importantes, tanto acá como allá. Excelente. Empiezo a ver ya el ángulo, ¿verdad? Exactamente. Sí se abre bastante. Sí. Sí, aquí te puedes dar cuenta, te digo, en este muro, cómo se empieza a cerrar. Claro. Cómo se empieza a cerrar. Siempre es uno de los retos importantes. Exactamente. ¿No? Tratar de resolver. ¿Y aquí al fondo es el medio baño? Este es el medio baño. Sí. Ahí si quieres pasar. Gracias. Queremos conocer, joven. Muy bien, lavamanos al frente, sanitario a la derecha, perfecto. Y estos también son Es mármol mármoles. Santo Tomás, sí. Las cubiertas son de cuarzo blanco. Elegante. ¿Y esta madera? La madera me parece que es roble. Roble. Y esta jardinera es importante, ¿verdad? Es la que nos está ventilando el baño. Ah, exactamente. Y no sé qué más ventila arriba. Tenemos el otro baño. Concentramos los baños así y arriba está precisamente el baño de la recámara principal. Buenísimo. ¿Qué altura interior tenemos? Tenemos 250. 250 de entrepiso. 250 de entrepiso. Sí. También el piso de acá, bueno, son placas de mármol. Llames a Igual, mármol. mármol Santo Tomás. Ujú. Y todos los accesorios de baño son intercerámica. La taza, el monomando, el lavabo, ¿no? Muy buena calidad. Excelente. Buenísimo. ¿Y de dónde llega toda esta luz? Ahí tenemos un tragaluz De arriba. esta triple altura. Está buena. O sea, tenemos una azotea terraza. Sí, ahorita la vas a ver ahora. ¿Y si la usan? Sí, bastante, porque tienen Ah, qué bueno. de- Siempre las usan. de parte de enfrente tiene el roof garden y en la parte de atrás concentramos todos los servicios. Ok. Entonces también arriba está el patio de servicio, porque si te das cuenta en estas casas la mayoría no tiene un patio de servicio. Ok. Y de hecho luego tienden la ropa pues al frente de la casa, pues se ve feo. Nosotros lo ocultamos en la parte de atrás y aunque tiendan ropa nunca la van a ver los vecinos. Buenísimo. Lo levantaron un pretil, ¿verdad? Para tapar un poco. Es pues ya un muro alto Un muro para alto. poder tapar. Ok, genial. Una jardinera aquí también. Sí, exactamente. Si se dan las plantas, les llega buena luz. Sí, estas son plantas de sombra y se han mantenido desde que, desde que terminamos la casa, siguen siendo las mismas plantas que dejamos. Ya hace 4 años se mantienen. Excelente. Sí. Muy bien, pues vamos a conocer la planta alta. Subimos. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? La casa tiene 325, casi 330 logramos, y de terreno tenemos 164. Ok. Sí. Sí, ya es un buen tamaño. Y todo el muro se forra de mármol. Todo todo. forrado en mármol. Las escaleras también de mármol Santo Tomás. ¿Y cómo lo fijan? ¿Qué sistema utilizan ustedes para colocar las placas en muros? Están engrapadas.
aparte de que tienen su adhesivo, obviamente, están engrapadas, cada placa está engrapada al muro. Eso quiere decir que si el adhesivo se diera, aún queda la grapa por detrás, sí se colgaría, pero nunca se caería la placa. Ok, Sí. excelente. ¿Y cómo fijan esa grapa a la placa? Se hace una ranura en la placa de mármol por atrás y se ancla con alambre de buen calibre, y ese alambre se ancla directamente al muro. Con eso, si el adhesivo fallara, la placa sí se movería, pero nunca se caería por completo. Se quedaría fija. Excelente. Es bien importante que conozcan esos sistemas, jóvenes, porque si no, sus inversiones en placas Sí, se vienen abajo. claro. Aquí tenemos una salita de televisión. Básicamente es la misma dimensión que la sala de abajo. Ok. ¿No? Digo, en un inicio la sala de abajo se pensó como una sala de estar. Si te das cuenta, pues ahorita ya tiene una televisión, pero fue pensada como una sala de estar porque ya teníamos una sala de televisión. Claro. Pero lo interesante de acá, lo padre, es cómo pues el usuario la interviene, ¿no? Ujú. Ahora sí que va La- poniendo las cosas. Van poniendo teles por todos lados. Sí, sí, sí. Básicamente. Y mira, Abraham, si te das cuenta, aquí no sientes que el muro se está yendo en diagonal. ¿Por qué no lo sientes? Porque atrás de la pantalla y del lambrín tenemos una estructura de madera que nos ayuda a enderezar el muro. Ahí muere a cero y aquí tenemos aproximadamente como 30 centímetros de diferencia. Ok. Pero ya lo nivelamos para tener la pantalla ahora sí completamente recta al sillón. Ah, de acuerdo. Entonces hay un trabajo. ¿Qué es lo que vale la pena, verdad? Intentar. Sí, Tratar de recuperar siempre las líneas ortogonales. claro. Exactamente, más por el tema de la pantalla, porque si no le íbamos a tener en diagonal y creo que se iba a ver un poquito raro. Bueno, quizá con un brazo, ¿verdad? Logras estabilizarlo y volverlo a poner Tal vez. paralelo al sillón. Tal Sí, vez. pero es mejor esto, porque además no necesitaban ese espacio, creo que quedó de buen tamaño, ¿verdad? Sí, 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 se respetó bastante, y aparte es un otro remate visual. Desde que subimos de la escalera, pues vemos este muro con el lambrín, creo que se ve bastante bien. Pues un mueblecito hecho a la medida, flotante, ¿no? Que es funcional, o sea, son cajones que se abren para guardar controles, que las cosas. Claro. Sí, bastante práctico. Sí. Ahorita nos platican el costo por metro cuadrado de construcción. Sí. Ok, Muy Sí, bien. claro. problema. Pues de este lado pasamos a la recámara principal, podemos pasar por acá. Entonces, aquí es lo que te decía que es el baño, Ok. ¿no? Nos gusta trabajar con este tipo de ventanales en los baños, Muy angostos. muy Angostos. angostos. Y con su sifón abajo, ¿verdad? Exacto. O arriba. Exactamente. Y si te das cuenta, Abraham, es el mismo núcleo húmedo que tenemos del baño de visitas, el baño principal, y todavía arriba tenemos otro baño que es el del roof garden. Todo está unificado en un solo núcleo. Ah, excelente. Por eso también tenemos la jardinera en la cochera, para que le dé ventilación a los 3 baños. Ah, perfecto. Muy, muy eficiente, ¿no? Las instalaciones, no tienes más trayectorias. Exactamente. Aquí Y tenemos eso era lo que te comentaba. vestidor. El vestidor, que es justamente en la parte de la entrada principal. Es la entrada, pero obviamente pues estamos aquí arriba, ¿no? Y ese es el vestidor de la recámara principal. Ya te entendí, entonces sí, claro. O sea, te puedes cambiar y tienes un control, ¿verdad? Aquí de las visuales. Exacto. No te alcanzan a ver. No No te te alcanzan alcanzan a a ver. ver. Ujú. Tienes que asomar ahí un poquito. Sí. Muy bien. Pues de buen tamaño, la recámara principal también. ¿Qué dimensiones tiene aproximadamente? Tiene 5 metros de largo por, me Tremendo. parece que no, 370. 370, ok. Sí, pero el 5 metros, ¿verdad? Se siente muy amplio. Sí. Sí, se se siente siente muy cómodo. amplio. Cabe todo. Exactamente. ¿El piso es un porcelanato? Porcelanato. Ok. Igual de la marca Interceramic, trabajamos mucho con ellos. Ujú. Y de hecho, todos los pisos, muebles de baño, llaves, todo es de la marca Interceramic. Excelente. Buena Sí. calidad. Fíjate estos detalles que también hicimos para pues ocultar, ¿no? Las galerías, para el tema de las persianas, el cliente las quería ocultar, entonces optamos por hacer galerías en todas las persianas de la casa. De acuerdo. Son detalles. La carpintería me decían que ¿qué madera es? Esta ya la de interior es nogal. Este es nogal, ok. Este es nogal. Igual los marcos de las televisiones también son de nogal. También son de nogal, ok. Digo, son pequeños detalles que también quiso el cliente, que creemos que sí realzan un poquito, ¿no? De acuerdo. Creo que se ha mantenido todavía la casa. Sí, A claro. pesar de esos 4 años, no ha habido temas como tal de grietas
humedades, que es el talón de Aquiles siempre de los arquitectos. De acuerdo, todavía no ha salido. ¿Ya le siguen dando mantenimiento? Pues no, ahorita no le hemos dado mantenimiento. De hecho, tenemos ahorita una jardinera arriba, que ahorita vamos a ver, porque esas siempre son un dolor de cabeza. ¿Y no ha tenido humedades la jardinera? Pues en un principio quería tener humedad, pero no, lo revisamos bien y todo está bien. ¿Cuál es su receta para las impermeabilizaciones de jardineras? Mira, lo que nosotros hemos ocupado y nos funciona mucho es el nuevo cemento que está saliendo de la marca Cemex, el antihumedad, que es un cemento especializado. Primero se da una capa con ese cemento, se pule y posterior a eso le estamos dando una capa con impermeabilizante asfáltico. Ok. O sea, es un doble capa muy resistente y creo que con eso nos ha salido bastante bien. Excelente. Buenas recetas, jóvenes, porque eso sí pueden ser problemas muy molestos, ¿no? Ya cuando hay un tema de agua en la casa, Sí, es claro. molesto. Estas son las dos recámaras secundarias. A ver la distribución. Esto está interesante. Porque Son recámaras espejo. Ajá, lo veo. Y si te das cuenta, estos bloques que ves a ambos lados son sus baños. Ok. Los baños los pusimos de este lado, no pegados al muro de atrás, porque tenemos la ventilación desde arriba. Entonces, estos bloques son los baños. Y al fondo ya tenemos la recámara. Esta recámara es un poquito más grande, pero siguen siendo espejo. Espejo. Ok. Sí. Vamos a entrar a la izquierda. Sí. Nos recibe este muro que es el vestidor, el closet, ¿verdad? Exactamente. Ok. Entonces aquí tienen pues dos hijos, un niño y una niña. Esa es la recámara del niño. Y pues cabe perfectamente su pantalla. Aquí lo dejamos un poquito más amplio para que Ah, claro. pueda O sea, jugar. está integrada la televisión con el closet. Exactamente, sí. Entiendo. Perfecto. Sí. Claro, porque ustedes querían dejar el baño de este lado, entonces lo ocupan de esta manera. Exactamente. Y tenemos pues el baño aquí un poco oculto tal vez. Y tenemos ese detalle de madera en la parte de arriba. Y así lo ventilamos con ese domo. Todo respira. Muy Sí. bien. Excelente. Ahora vamos a ver el diseño de la otra recámara. Es bien interesante Claro. comparar un poco, ¿no? El interiorismo Claro. entre niño y niña. Muy bien. Si te das cuenta, Abraham, esta es un poquito más grande, pero Ajá. sigue siendo la misma recámara, con su closet y la televisión integrados. ¿Qué dimensiones tiene? Esta creo que tiene 4.5 Por 380. por 380, me parece. Menos el closet, ¿verdad? Un Sí, menos el 320 closet. quizá. Sí, claro, menos Ok. el closet. Sí. Muy bien. Sí. También tenemos 250 en este nivel. Sí, 250. Todos los niveles, perfecto. 250 entre 250. Y pues su bañito. Excelente. Cuéntenme, entonces hace 4 años, ¿cuánto costó el metro cuadrado hace 4 años? Mira, Abraham, hace 4 años estábamos rondando, ya terminada la casa y con estos acabados, rondamos cerca de los 12.500. Ok. 12.500 pesos ya el metro cuadrado de construcción, ya con todos los hace acabados. 4 años. Hace 4 4 años. Sí. Al día de hoy, si alguien les pide una casa igual, ¿cuánto podría costar No, pues ya se le va. con Ya estos se le va. acabados? Yo creo que estaríamos rondando arriba de los 16.500, 17.000 Ok. por el nivel de acabados. Me hace sentido. De acuerdísimo. Una muy buena referencia, jóvenes. Apunten. Estamos viendo esta serie de casas de grandes arquitectos aquí en aquí en Puebla. Entonces nos estamos dando cuenta del rango de precios que puede haber, ¿no? Desde los 10.500 actualmente hasta los 20 y tantos. Sí, Entonces ese promedio de 16 me suena prudente. sí. Y eso que tenemos, o sea, están poniendo mucho mármol. Entonces se me sigue haciendo pues, económico. Sí. Sí, porque de hecho son más de 120 metros cuadrados de puro mármol, entre muros y pisos. Sí, es Son muchísimo. lo que se compró en aquel entonces, hace 4 años, cuando se hizo el primer pedido de mármol, fueron cerca de 125 metros cuadrados. Lo bueno es que aquí tienen las canteras. ¿Cómo les llaman a donde viene el mármol? ¿Es cantera también? Cantera, y tenemos muchos en Tepeaca, que está muy cerca de aquí de Puebla. De hecho, este mármol y el Santo Tomás nos lo trajeron de Tepeaca. Buenísimo. De Tepeaca. No, pues, ¿a cuánto te puede costar el metro cuadrado? Actualmente, por ejemplo, el Santo Tomás por aquí. El Santo Tomás, nosotros cuando lo compramos hace 4 años estaba baratísimo. No te miento, Abraham, estaba
abajo de los 350 pesos el metro O cuadrado. sea, más barato que un porcelanato. Sí, claro. Y obviamente lo caro pues es la mano de obra, ¿no? Porque traían las placas completas y se cortaban aquí en obra. Y del negro Querétaro, ese me acuerdo que estaba como en 600 pesos el metro cuadrado. No Pues estaba también tan muy caro. buen precio. Sí, muy buen precio. Excelente. Sí, Las sí, ventajas, ¿verdad? De vivir cerca de las canteras. sí, claro. Muy bien. Me gusta este espacio porque se genera mucha amplitud, ¿verdad? Al final, ¿cuánto tiene de ancho hasta este barandal? Como unos casi 3 metros, 3 metros 260, por 420. 3 por 420, claro. Sí. Sí, Y no, pues no. sí, es el núcleo que articula ahora sí que toda la casa. Ujú. Tanto en iluminación, circulación, todo se articula por acá. Excelente. Entonces, arriba, ¿qué tenemos? Tenemos área de Arriba lavado. tenemos área de lavado, tenemos una oficina y tenemos el roof garden. Claro. Tenemos esas 3 áreas. Sí, lo explotan. ¿La restricción los limitaba en algún sentido? Sí, claro, Sí. en altura también. Ok. Teníamos de restricción 9,5, pero por lo del terreno natural tuvimos esa ventaja de poder explotar al máximo la altura. Por eso podemos lograr esta casa. Claro. El 250 es clave, ¿verdad? Nos Sí, ayuda a compactar exactamente. las rebanadas. No, y de hecho, Abraham, el último piso ya no tiene 250, el último piso tiene 235. Sí, tienen que, ¿verdad? Por la Bien restricción. pretil, bien chaparrito y todas esas Sí. técnicas, ¿verdad? Para entrar. Sí, sí, sí. Poder encajar. Y más en este tipo de fraccionamientos que son muy rigurosos con eso. Claro. Tenemos que respetar la normativa, no nos podemos pasar o exceder, ¿no? Excelente. Hay que Sí. respetar las leyes, jóvenes. Hay que sí, sí. hacerlo. Todos. Así. Hasta los que las ponen. Sí, claro. Este domo es el que nos da toda la iluminación. ¿Y tiene alguna película de control solar? Sí, claro. Sí, Porque tiene una no película. se siente tan caliente. Sí. Ya con el paso del tiempo, pues ya se ha ido deteriorando un poco, pero sí tiene una película para evitar la entrada de calor. Ah, sí lo vemos, claro. Es que es muy grande, ¿verdad? Sí, bastante. Sí, si no le dejan, sí puede llegar a ser un poquito incómodo, pero está muy bien. Exactamente. Ah, qué bonito esto. El remate, ¿verdad? Con esa losa Con esa que se extiende. jardinera. Ujú. La jardinera y la cubierta de madera, porque es madera, ¿verdad? Exactamente. Sí. Ese es el estudio. Aquí hay que decir que esta casa no fue para venta, siempre fue diseñada para un cliente en específico bajo sus necesidades. Por eso nos pedía una oficina para trabajar acá, por eso las 2 habitaciones, la recámara principal, todas con baño y el roof garden, ¿no? Porque realmente sí lo ocupan, ¿no? Entonces, podemos pasar aquí al estudio. Pues todo es un mueble hecho completamente a medida. Todo se hizo completamente a medida. Muy elegante. Dejando la veta un poco, ¿verdad? Expuesta. Sí, ese es encino, cepillado y entintado en color negro. Y por ese cepillado podemos ver esa veta bonita del encino, que se marca bastante. El marmoleado de la Claro. carne del árbol. Aquí ya se siente, ¿no? La altura un poco más corta. Claro, el 235, Sí, bien sí. comentan. ¿Qué dimensión tiene este estudio? Tiene la misma dimensión de la sala de tele de abajo. Tenemos los 420 por 350, me parece, que es lo mismo de la sala de TV. Ok. Ay, esto está bien agradable, ¿verdad? Tiene una salida a su terracita privada. Exactamente. Sí. Estás trabajando y puedes salir a tu roof garden. Fíjate, claro, ya entendí por qué este sí se usa, porque tiene un uso fuerte. No solamente es roof garden, pues, o sea, tienes la oficina que lo justifica usarlo un poco más. Exactamente. ¿verdad? Sí, sí, sí. Tenemos Estos esta son salita de buenos. exterior, ¿no? Esta pérgola que nos protege del sol. Y además tiene vidrio arriba, un vidrio templado. Sí, claro. Tiene vidrio templado, también tiene su película y bueno, tiene la madera para todavía protegernos un poquito más del calor. Ahorita está bastante fuerte el calor, Está fuerte. pero digo, si no tuviéramos la pérgola no podríamos estar aquí. No, definitivamente no. Para nada. Cada vez yo siento que hay que empezar a hacer las losas estas ya, para que ya no pase nada, nada, Sí. nada. Quizá no se ve tan elegante como la madera y todo esto, pero sí te da sombra, ¿verdad? Sí. Entonces, la temperatura ya no nos va a dejar hacer No, muchas ya cosas no. en México. Tienes una muy buena Aquí zona de tenemos fuego. una barrita de asador, Ujú. ¿no? Granito negro cepillado y pues para cuando quieran hacer sus carnes asadas. El tema de la jardinera también era para que les diera privacidad,
Aquí está pensado como para tener un comedor de exterior. Aquí preparan, ¿no? Hacen las carnitas y aquí están en convivencia. Y estos fornios precisamente es para que tengan esa privacidad, Excelente. que no se vea Y aquí hacia estamos allá. viendo que se ve íntegra, ¿eh? No se ve humedad. ¿No? Muy bien. ¿Cómo le dan el riego a la jardinera? Tiene aquí una pequeña llave que la abre y la dejan circular o con manguera la conectan y le pueden dar servicio a toda esta jardinera. Excelente. Abajo de la jardinera tenemos el dren. Es muy importante, obviamente, que el agua vaya hacia algún lado. No podemos contener el agua. Ujú. Si te fijas, aquí se ve pues el impermeabilizante, Ah, ¿no? Ahí se ve el impermeabilizante negro. excelente. Buenísimo. La elección de los muebles, claro, y es que es fachada poniente, entonces Exactamente. aquí hay que controlar esa incidencia. Un baño de... El otro baño que está justamente arriba del baño principal es lo que te comentaba, el núcleo el húmedo. núcleo, claro. Igual, Muy la bien. misma ventilación y el mismo diseño de ventanas, que a nosotros nos gusta mucho cómo se ve. Nos Claro. agrada bastante y a nuestros clientes también. Sí, se ve elegante, ¿verdad? Como Sí, todo el paquete. sí, en lugar de una ventanita un poco como chaparrona o así, esta ventana luce mucho. O sea, luce bastante. Excelente. Muy bien. ¿Cómo impermeabilizan debajo del piso? Porque luego este es el otro tema, ¿verdad? Esta casa ya tiene 4 años y no se han presentado humedades por este Nada. piso. No se presentó humedades. Sí tiene también buena pendiente, casi no se nota, pero sí tiene su pendiente porque la coladera la tenemos de este lado Ok. para que todo el agua de lluvia pues corra directamente allá. Y sí tiene un impermeabilizante a base de cemento. Ujú. Posterior a eso ya se ocupa el adhesivo para colocar las piezas y con eso es más que suficiente. Excelente. No hemos tenido problemas de humedad ni nada de eso. Aparte, obviamente, nuestras boquillas son con arena, con sellador, ¿no? Que es para exterior. Si las dejamos sin arena, pues es más fácil que se vaya, ¿no? Con el tiempo, Ajá. que se vaya. Entonces aquí, si te fijas, pues estos 4 años ha funcionado bien. Excelente. Aquí así siga, jóvenes. Sí. Muy bien. Y del otro lado, como bien comentaban, ¿verdad? Dividen las áreas sociales de las áreas de servicio. Exactamente. Entonces aquí tenemos el área tendido lavado con este esmerilado para que no se vea, para dar privacidad. Entonces aquí tenemos pues todo lo que es el área de tendido, la lavadora, lavadero, Se le hace una estructura de acero, otra vez con cristal templado. exactamente, con su Muy bien. película también para que no se sienta el calorón. Ah, y aquí están los muros altos, ¿verdad? Aquí se puede Exactamente. tender. Y Sí. si te das cuenta, Van, pues tenemos un área de tendido bastante Sí. amplia. Muy Se generoso. nota que Muy te uso, generoso. ¿eh? Sí, sí Que te nos gusta. ocupan bastante. Entonces optamos por esto, porque si tuviéramos el cuarto de servicio en planta baja, pues no tendríamos esta área aquí, ¿no? De acuerdo. Y se pues, alcanzan a ver los volcanes. Sí, Sí, sí desde, se ve. desde Roof Garden Sí. se alcanza a ver el popo. Sí se ve la vista. Excelente. Excelente, jóvenes. ¿Y cuánto tiempo se llevó la obra? Mira, Van, la obra nos llevamos aproximadamente 2 años porque empezamos la obra justo cuando empezó la pandemia en el 2019. No, ya se empieza a escuchar la pandemia como Sí. la prehistoria. Qué Sí, locura. empezamos en noviembre del 2019, empezamos con 10 personas y al mes nos quitan 5. Por reglamento del fraccionamiento nos quedábamos con 5 albañiles y si tenía que venir el eléctrico, se tenía que salir un albañil. O sea, la regla era tener 5 personas aquí adentro, entonces pues nos afectó mucho esa regla porque la tuvimos como 5 meses. De Y acuerdo. así estuvimos trabajando con poca gente por cuestiones del COVID, pero pues creo que la sacamos muy bien. O sea, lo malo fue el tiempo, que nos alargamos casi 2 años. Pero yo creo que los clientes ya ni se acuerdan, ¿verdad? A mí, No. a mí me parece que la duración de las obras, después de que ya las estás habitando a los 4 años, pues ya no te acuerdas de lo que Sí, te acuerdas, ya no. solamente es pues de la calidad, ¿verdad? De lo que estás Exactamente. viviendo. Exactamente. Y también nuestro cliente, un buen amigo, que le mando un saludo, es mucho de, y si le metemos esto y le metemos esto, pues nunca terminábamos, ¿no? Entonces, también era meterle, cambio. pero mucha madera. Sí. Entonces fue algo que sí se fue alargando un poco, pero para bien, creo. Entonces eso fue lo más importante. Buenísimo, pues muchas felicidades, arquitectos. Muchas ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes? Claro, nosotros estamos como A3 Arquitectos en Facebook y en Instagram como A3-Arquitectos-.
Buenísimo. Pues muchísimas gracias por compartirla y esperemos seguir conociendo más de sus proyectos en las próximas visitas. Claro que sí. Abraham. Sí, claro, con todo gusto. Muchas gracias por compartirlo, jóvenes. No, a ti, Gracias. Abraham. Hasta pronto, los despedimos de la vista. Ahí atrás se ven los volcanes, jóvenes. Contaparedes, adelante.